Bienvenidos mis amigos a esta parte final del bloque informativo que produce Boreal Televisión. Para Boreal Televisión, el café con leche. Hoy tenemos un interesante conversatorio sobre detalles de la historia y de Duarte que no se conocen de manera usual, que no se rinden el pensum de las escuelas. Cuestiones de nuestros hechos, de nuestra historia que el dominicano debe conocer. Pero es momento para que el poeta Cabral y de la Torre nos diga las conveniencias que usted tiene, porque yo lo confirmo, de ir a Almacenes Salvador. Almacenes Salvador, más que una tienda, es una multitienda para el exigente gusto de gente como usted. Ropa para todas las edades, miscelánea, bisutería, efectos para el hogar, pero sobre todo su gran almacén de tejidos, el más grande del Cibao, con venta al por mayor y detalle, en la Bartolomé Colón, frente al antiguo aeropuerto Cibao. Almacenes Salvador, salvando los precios. Bueno. Como le decíamos al principio, contamos con el honor de estar con nosotros al señor Alexander Pichardo, quien es un apasionado de la historia, según él mismo se define. Y con él vamos a hacer un conversatorio ameno aquí para finalizar esta semana de trabajo en hoy, que es el 205 aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte y 10, porque aquí dicen en las escuelas que es 10, es 10, porque el hiato no se rompe con el acento en la I. Buenos días, Alexander. Buen día, Juan Sebastián, buen día a los demás compañeros. Buenos días, Alexander. Alexander, como cultor de la historia que usted es, ¿cómo considera usted la máxima obra de Juan Pablo Duarte? Si es de separación, si es de verdadera independencia nacional. ¿Cómo usted la ve en ese contexto en el que pues nos divorciamos de Haití, que están todavía bajo el influjo de una isla única e indivisible? Bien, fíjate, hay que entender lo que es el acta de separación del año 1844, 16 de enero. El acta de separación, si bien es cierto que no tiene la palabra independencia en ninguno de sus puntos, pero sí aquí se luchó para una independencia. Duarte estaba clara, tenía unas ideas bien claras que trajo de su periplo por Europa entre el 28 y el 31, de que no se podía sostener una unión, una idea indivisible que de Toussaint, del 5 de 1805, pero realmente Duarte estaba claro en un proceso de independencia. Pero el documento del 16 de enero habla indistintamente de ambos vocablos. Sí, habla de indistintamente ambos vocablos, pero si tú observas la palabra independencia como tal, como aparece en el acta de independencia de Estados Unidos y de otras naciones, el acta de nosotros es acta de separación. O sea, que hasta el nombre lo establece, pero sí es un proceso realmente de independencia que debemos de mantener. Lo escuchaba ustedes ahí diciendo ahorita, que está en una coyuntura que esas ideas, esas acciones de Duarte pueden correr peligro realmente en la actualidad. Hay una situación, nosotros no nos separamos usted menciona Estados Unidos y otras naciones, de un imperio. Haití no era imperio, por lo tanto no había un movimiento de liberación nacional tipo independencia, como se dio en otros países. Ese es el tono. Pero me gustaría ver a usted en el sentido de que Duarte fue el gran ausente después de marzo, después de septiembre, cuando se produjo la deportación de Duarte. O sea, ¿por qué perdió ese liderazgo? Y terminó que 40 años después volvió a mencionarse Duarte, pasando por el periplo de la restauración, que lo tocaremos más aparte. Es decir, no consolidó un liderazgo, si tuvo que asociarse a los sectores más conservadores de la época. Yo entiendo, Duarte realmente él per se no se asocia. Quien se asocia es Sánchez en la salida de Duarte en el 43. Hay que entender que Duarte sale en el 43, Duarte era militar en la Guardia Nacional Haitiana, incluso era un oficial con el grado de coronel, cuando el movimiento de reforma del año 43, que es un movimiento que se da entre Charles Herard y los diputados haitianos para salir de Boyer. Equivale a un primer teniente. Un primer teniente. Fournier. Pero entonces, en ese contexto, Duarte sale, quien hace una asociación con los conservadores, que si en algo estaban de acuerdo, Bobadilla, Báez, era en que no podíamos sostener
la mitad con los haitianos. Ahora, ellos luego se delindaron por los franceses. Entonces Duarte sale. Duarte per se no hace ningún tipo de acuerdo, sino acordémonos que la Junta Central Gubernativa, cuando Duarte llega al país el 15 de marzo del año 44, días después de la independencia, se proclama como máximo líder, pero Duarte no acepta como presidente, se le nombra general, vocal de la Junta Central Gubernativa, pero Duarte no acepta la presidencia en el entendido que él debía de ser elegido por una mayoría del pueblo y no impuesto por sus compañeros. Fíjate entonces que en ese contexto Duarte, para que tú observes que no hay una unión realmente con ese estilo conservador, da un golpe de Estado a la Junta Central Gubernativa el 9 de junio y desplaza a Bobadilla y pasa a ocupar Sánchez la presidencia, aunque viene un contragolpe de Santana en julio, y es ahí donde Santana aprovecha y en septiembre acusa de traidor a Duarte y a los demás trinitarios, entonces lo expulsa del país. Entonces Duarte se negó a aceptar lo que es la presidencia per se, porque él entendía que debía de ser bajo unas elecciones y una elección por mayoría de sus conciudadanos. Y Sí, no pero- es una debilidad en realidad no haberlo aceptado para fortalecer su liderazgo, sabiendo que del otro lado los santanistas podían, no él aceptando, seguir haciendo un trabajo para socavar su liderazgo. Fíjate, todo el tiempo yo he hecho esa crítica. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Duarte debió de aceptar la presidencia. Yo siempre he dicho, los cambios se hacen desde el poder. Exacto. Desde la oposición nadie hace cambios. Tú puedes teorizar lo que tú quieras. Tú haces los cambios cuando llega al poder. Entiendo que Duarte fue un estratega en el sentido de armar cosas, pero siempre he dicho que Duarte tuvo ciertas debilidades a la hora de tomar De la las práctica. riendas, tomar las riendas de lo que él establecía en teoría. Y creo que eso fue un gran error de Duarte, no asumir la presidencia en ese momento y empezar a dar los cambios, como tú decías, sabiendo que los conservadores tenían una idea ya separatista clara, y no vamos a ver el plan Levasseur que establecía aquí, dar a Samaná en perpetua a los franceses para que nos libraran de futuras invasiones haitianas. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, Danilo. Sí, pero el vocablo separación, la revisión constitucional de 1856 fue la primera que utilizó el vocablo independencia, cuando se declaró el 27 de febrero como el Día de la Independencia. Totalmente. Pero en los textos de José Gabriel García se habla de separación. Separación. El acta es el acta de separación. De El separación. artículo 196 de la primera Separación. Constitución habla de la separación. Separación. O sea, hay que explicarle Sí. al país que líderes dominicanos tenían influencia en el gobierno haitiano. Claro, totalmente. Tenían influencia y relaciones con el gobierno haitiano. Claro, totalmente. Que no de había acuerdo. una férula de una dominación para hablar de independencia en ese No, momento. No, no, espérate, no. vamos a separarnos de esta gente Sí. porque somos culturalmente diferentes. Que era lo que Duarte establecía, que lo que Duarte establecía era eso. Pero Era hay una que- separación hay que- total. Pero hay que acaba de aclarar. tocar algo ahí. La palabra independencia aquí es en el 56. Por eso decía ahorita, el acta per se no dice independencia en ninguno. Podemos hoy en día decir, bueno, puede usarse de manera simultánea, pero la palabra per se independencia aparece en el 56. Por eso muchos historiadores establecen y hablan ya de una verdadera independencia. La restauración. La restauración. Pero que es- sobre todo porque era antiimperialista, que es la gran base del problema de la independencia nacional, se da contra una metrópolis. Sí, pero espérate, Ramón. Pero generalmente, Espérate, Ramón, porque hay una diferencia en términos de las prácticas, de la praxis, de la férula, de lo que es una dominación colonial, porque nosotros vivíamos aquí en la parte este. Estábamos sujetos a decisiones del gobierno haitiano, pero no había, aquí había cierta independencia en el sentido del comercio y de del muchísimas comercio. cosas. No se estaban imponiendo ninguna otras cosas. No, totalmente. Entonces, España no. España sí vino aquí a aplicar el concepto del colonialismo. Cuando se lo entregó el rastrero ese bueno, de Santana. sí, pero ¿cuál fue el gran problema entre 1822 a 1840? Que, por ejemplo, nos hicieron cargar con la deuda de los 150 millones de francos. Que puso Quisieron Francia. suplantar el idioma, cerraron la universidad. Es decir,
hicieron una serie de acciones que tendía a la Sí. difuminación del criollismo. Gran error. Pero sí, pero Ramón, sí, pero intentaron hacerlo intentaron. en términos culturales, Culturales. no como una imposición. No, imposición. Ahí vamos, fíjense bien. Pero si eso no es imposición, Sí, pero como mandato, pero yo lo va- que quiero aclarar algo, que usted me aclara. Duarte se dio cuenta, como hombre estratega que era, de que no podía acarrear y culminar la separación o independencia, vamos a dejarlo abierto, como ente político de la Trinitaria, sino que sabía que tenía que arriesgarse a llegar a un acuerdo con ese señorío del gran terrateniente que era Pedro Santana. Eso lo mismo lo manifiesta él y Rosa Duarte en sus escritos. Sabía que se arriesgaba, pero no había otra salida, que es lo que quiero decir. Fíjate. Lo acusaban de pilorios a ellos. Fíjate. O sea, Sebastián establece algo cuando tú hablas de dominación haitiana. Es que hay una fusión, y como dice, aquí no había imposición a nivel de comercio, se intentó lo francés, el idioma francés a partir del 23, Todos los se códigos de los cerraron las universidades, porque acuérdense que Boyer llama en el 23 a todos los jóvenes entre 15 y 23 años al servicio militar, eso hasta las universidades se queden vacías. Pero fíjate bien, yo siempre he dicho algo, y lo voy a sostener siempre. A Duarte le faltó voluntad para enfrentar ese sector, que si bien es cierto que tenía el dominio predominante económico, pero ¿quién tenía un pueblo? ¿A los pies de quién estaba el pueblo? ¿De Santana o de Duarte? Estaba a los pies de Duarte. O sea, si Duarte aprovecha ese boom de las masas, podía haber desplazado al ateísmo, al ateísmo de este país. Sin embargo, siempre lo he dicho. Luego, ¿qué pasa? Duarte sale del país. Cuando recibe la noticia de la muerte, del fusilamiento el 27 de febrero de María Trinidad Sánchez, Al año. al año de cumplirse la independencia, dice que Duarte entra en una melancolía. Ya él estaba en La Guaira, entonces pasa a Angostura y ahí pierde contacto total hasta con sus familiares. Y no es hasta el 62 cuando él vuelve a Caracas, entonces empieza con Celestino, su hermano, a planificar volver aquí. O sea, ¿por qué perderte así, esfumarte totalmente, cuando tú tenías un liderazgo sólido? O sea, eso es algo que debemos nosotros realmente cuestionarnos, porque uno de los puntos que yo digo aquí, debemos de empezar a humanizar a Duarte y entender el Duarte humano, no ese Duarte mítico que muchas veces no mencionan y que uno cree que es inalcanzable. O sea, vamos a analizar esos puntos. ¿Qué pasó que Duarte se va a Angostura y realmente desaparece de la vida política, cuando él pudo haber vuelto al país y hacer oposición real al gobierno de Santana? Y que acordémonos, tuvimos un gobierno ahí con Báez, que se nos olvida, del 48 al 53, que fue muy favorable para cambio, porque Báez quería separarse de la obra de Santana. Pero mira, perdón, Ramón, volviendo al caso de lo que yo planteé, pues yo sé que tú estás disparado con la historia, este hombre no hay ni una presa rota, que a él le encanta eso. Aquí se ha sembrado culturalmente por años en las escuelas un odio hacia Haití. Totalmente. Haití no invadió la isla en el 22, la parte occidental de la isla, por razones de colonialismo o de poder. No. Aquí todo fue la causa por el Tratado de Basilea. El miedo que tenían aquí los dominicanos que no confiaban en este país de una invasión francesa. Entonces aceptamos que se consolidaran ambos territorios y ambos gobiernos en uno solo. Y aceptamos. No fue que Haití vino aquí y no ganó una guerra. No. Ellos vinieron porque aquí se les dijo vengan. Juan Sebastián, hay documentos, hay que ir al archivo histórico y observar documentos, gente firmando, porque acuérdense que era un miedo tan grande, como hizo Juan Sebastián. ¿Qué pasó aquí en el 2? Con el mismo José Duarte, Rodríguez, el papá de Duarte. ¿Qué pasa en el 2? Cuando es eminente ya que entre en vigencia el Tratado de Basilea del 95, se va a Mayagüez.
¿Qué pasó con un grupo de familias prominentes dominicanos? Se fueron a Mayagüez y se fueron a Cuba huyendo de aquí. Sí. A los franceses. Sí, pero En hay el una realidad. Escúchame, pero oye bien, Oye. en el 21, acuérdate, nosotros intentamos en la independencia efímera entrar dentro de lo que es la Gran Colombia. Pero debemos de acordarnos que ¿quién dio apoyo a Bolívar en el 16? Espetión, Sí. con hombres. O sea, Que había todavía lo debe, dice que todavía Guillo. lo debe. O sea, había una deuda de Haití. O sea, cuando se cae el proceso de independencia efímera con el Haití español, que era el nombre que le dio Núñez de Cáceres, que fue una independencia sui generis, la esclavitud se quedó. Entonces, en el 22, por diferencias políticas entre los que adversaban al doctor Núñez de Cáceres, piden, y hay documentos en el archivo histórico firmados con personas que dicen y le piden a Boyer, que tenía una presión, que hay que entenderlo, en la unificación de Haití en el 20, había una presión. Acuérdense que Haití estaba dividido en dos a partir del 7. Dos reinos. El reino del sur, el reino del norte, perdón, con Christopher, y el sur, que era un estado como socialista, donde nadie podía ser terrateniente. Entonces, cuando se unifica, ¿qué hacen los del sur? Que empiezan a exigir. Y aquí había una república naciente, tan valiente, tierras en cantidades. Entonces, Boyer aprovecha esa debilidad. Como dice Juan Sebastián, le piden que unifique. ¿Y qué hace? Aprovecha la oportunidad Oye, y se quita un problema de encima Sí, pero hay político una que tenía. realidad. Media Ya que- isla despoblada. Despoblada. La devastación de Osorio se sentía todavía. Exacto. 300 No, años, no, 200 no, años no, después. Tampoco. La mejor administración colonial que se prosperó más de 300 años de colonización española se le debe a Ferrán. El pueblo dominicano creció económicamente, ahí están los textos. Mira, Se Cristian. mejoró. Ahora, había un sentido de criollismo que no aceptábamos una colonia, un colonizador francés, eso sí, porque lo revela a partir de Palo Hincado, donde hubieron dos posiciones. Sí, la de Sánchez y Ciriaco Ramírez. Y Ciriaco Ramírez. Y algo peor, en el 1920 está la posición más clara que se ha hecho en este país, la de López Medrano, que hablaba, pero sobre todo Ciriaco, que quería una Independencia. línea, ni español ni francés. No, Sí, pero- ahí se está la cumbre de Bondillo. Y Que eso- desgraciadamente en el Escúcheme. 21, cuando se declara la España boba, el grave error de un intelectual de fuste, que lo era Núñez de Cáceres, fue pensar en anexarnos a la Gran Colombia. Sí, mire. Y eso fue lo que aprovechó Boyer, porque el sueño haitiano lo vio en primer lugar como defensa nacional, militar. Si conquisto la isla entera, se le hace difícil entrar. que en no, la palabra contienda. conquista no se debe de usar. escúcheme, No. Por favor, Para silencio. unificarla. Mira, Cristian dio una Unificarla. orden que institucionalmente nosotros tenemos que aceptar. Hay que decir que cuando los haitianos llegaron, en Santiago se le entregó la llave de la Se ciudad. entregó la llave. Cristian, Pues lo vamos a un pidieron en el- lo contacto pidieron con los Vamos a una pausa, auspiciadores. que ustedes se están perdiendo en particularidades y no en... Pero vamos a una pausa. Un día estaba en casa, me llama una chica y me preguntaron que si había algo que quería hacer por primera vez. Dije de lo del Ray en moto. Se me dice que en ese momento que el Banco Popular me seleccionó para hacerme cumplir esa aventura. Nos reunimos en la oficina y se planificó la ruta. Salimos alrededor de las 7 y algo de la mañana. Y yo de verdad debo confesar que estaba bastante nervioso. Me vive algo como una adrenalina que le llega a uno al cuerpo. Para ser la primera vez ha sido una experiencia fantástica. Espero tener esta experiencia muy pronto de nuevo con los muchachos. Quiero agradecer de manera muy especial al Banco Popular Dominicano. Así que un abrazo para todos y muchas gracias. Y cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Ven, dame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar.
fiesta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con aroma que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Focus, una marca comprometida con la calidad, produciendo un calzado con un superior nivel de confort y elegancia para que usted pueda disfrutar cada pisada. Focus, procúrelo en su tienda de calzados preferida. Distribuye Cedric. Focus, comodidad y elegancia en cada pisada. Cuando buscas confianza, debes ir donde las grandes marcas del mundo reciben el respaldo y la garantía real de sus productos. Y es en Seconsa donde puedes encontrar los centros de servicios más avanzados y certificados internacionalmente por las importantes marcas Apple, Dell, Samsung, KTC, Lenovo y Epson. Visítanos y recibe diagnósticos, reparación de portátiles, tabletas, computadoras y cambio de piezas por garantía. Comunícate con nosotros a cualquiera de nuestras sucursales y conoce además sobre nuestras instalaciones de redes, sistemas de seguridad y telefonías. Solo en Seconsa. Si lo imaginas, lo puedes tener. Uno de los mayores placeres de esta temporada es la experiencia de cambiar tus muebles y tener el espacio que soñaste. En la capital del mueble, Burén de la Vega, están los mejores. IR Muebles, el de mayor calidad y donde compras a precio de fábrica. Bellísimos modelos contemporáneos y minimalistas. También puedes traer tu diseño y como si fuera poco, tenemos financiamiento. Vive la felicidad de esta temporada con IR Muebles. Autopista Duarte, Burén de la Vega. Ya en la parte final, en este interesantísimo conversatorio con Alexander Pichardo. Aquí tengo el manifiesto que hizo el presidente de la República con motivo del Día de Duarte, que tanto lo conmemoramos, que rodamos su celebración, que es hoy, para el lunes, por conveniencias de descanso. Coño, qué paisaje. Como permitimos que por asuntos de negritud o de hispanidad trasnochada, segregáramos el vocablo haitiano que señala nuestra isla, que es Haití. No, pero no es vocablo haitiano. Taíno. Yo deja que uno termine y tú entras ahora y después. No, el vocablo haitiano no, el vocablo taíno. Ahora sí me está hablando con propiedad. Haití, pero dije, y tú no me oíste, que por separar la negritud haitiana de la hispanidad trasnochada, permitimos que los acuerdos internacionales segregaran hasta el vocablo, el gentilicio taíno de la isla. Porque esta isla es Haití. Esto debiera ser el Haití español y el Haití ya creole, el Haití criollo, que son cosas. Pero óyame esto, aquí está lo del presidente Medina. Duarte ocupa un lugar cimero, no mencionó Haití. En ninguna parte. Él no tiene que mencionarlo. Perdón, Ramón, si tú hablas de separación, de independencia, si hablas de patriotismo, tienes que decir con quién fue. ¿Quién fue? ¿En base a quién? ¿Cuál es el némesis? ¿Cuál es el némesis del problema? Totalmente de acuerdo contigo. El presidente no lo menciona porque ahora, él se cuidó de no herir. Le conviene. Haití. No, la geopolítica. Mira, Juan Sebastián, tú decías algo ahorita. Haitiano en la Esto es una vergüenza. Mira, Olvidándonos del historicismo. Fíjese. Juan Sebastián decía algo ahorita clave. Geopolítico. Olvidemos el problema de migración per se. Es un problema geopolítico. Actualmente, tú hablabas ahorita la sentencia, el 163-13. 168. ¿Qué hace nuestro presidente con el plan de regularización? O es algo fortuito que cuando viene el encargado europeo para asuntos migratorios, cuando viene el vicepresidente, que lo anunciamos con bombo y platillo, ¿dónde fue primero? Se nos olvida. ¿Dónde él hizo escala primero? ¿Fue en Haití? Sí. Él no vino directamente aquí. Él fue con un mandato expreso. Ve a Haití,
recoge lo que haya que recoger y ve, imponlo. Entonces, señores, estamos, miren, me van a excusar el término, nosotros tenemos aquí una invasión de la vagina hace años y se nos ha olvidado. Aquí estamos esperando una famosa invasión y ya hace rato que la tenemos. Y fue de la vagina que vino. Hay una ocupación, ya no es invasión. Ya es con Ya- derechos a habitantes, que es Bueno, peor. qué peor. ¿Qué peor? Comenzó ya en los poblados de la Fronteriza. frontera de este lado. Señores, es que es una pero política- observamos el Esa política- editorial de Terreladio América, lo observamos. Los datos escalofriantes que están. Hasta un 60% de los pobladores de algunas Provincias de la provincias frontera. fronterizas son haitianos. Y las escuelas están cerradas. Y escuelas cerradas. Pero voy a algo peor. En Verón, el 70%, donde está el centro turístico de este país, en términos económicos, Sí. más importante. Miren, Yo conozco eso bien. es de dominación haitiana. ya Lo tenemos presenta- que irnos, pero déjenme Eso es el decir... este. El este, perdón, El el este. Verón. Dios mío, pero... oh, Dios. Tenemos que irnos ya. Es una política de gobierno, Danilo. Ahí está el mensaje del Senado de la República Dominicana. Tampoco se menciona Haití. Y pusieron un príncipe. ahí El con pueblo Duarte. dominicano, esa no es no es hay Duarte. solo una foto de Duarte. Sí, un garriotipo Una que hay ahí Arriba que un sale caballo. con una Próspero cosa parada. Rey. Es la única foto. El pueblo dominicano que se se llena de cree que orgullo sí al que celebrar el nacimiento del padre de la patria, principal forjador de nuestra nación y que nos legó una república libre, independiente de quién? toda dominación ¿De quién? extranjera. ¿De Ajá. quién? No mencionan Haití. Ajá. ¿De dónde? Es una política de gobierno. No vamos a herir a Haití. Muchísimas gracias, Alexander, por haber Así estado es. con Le nosotros. tenemos que Todos traer en siempre. otra oportunidad, Sí. porque no hay que recordar las fechas patrias. Vamos a invitarlo a otro programa para tratar asuntos de nuestra historia. A ustedes, mis amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta parte final del bloque informativo, que es el Café con Leche. Si Dios lo permite, el martes estaremos con ustedes a las 7 de la mañana en otro programa, y esta noche, si no continúa la inclemencia del tiempo, veremos, oh Dios, un nuevo fileteo a las Águilas Cibaeñas que yo espero para que se empate la serie. Buen fin y largo fin de semana, que no debió haberse otorgado, que debió haberse iniciado hoy, porque hoy es el día del natalicio de Duarte, pero lo rodamos por conveniencias económicas. Después no hablemos. Nos vemos en Con bar. perdón del historiador liceísta, ponme esta foto que es inventada de Duarte. Ponme, que con esto lo voy a despedir para revisar la historia. Ese es un príncipe. Reescribir. Esa no es la foto de Duarte. Nos Esa vemos, no. nos vemos el martes. A ver, la cruzó mi hijo en este día de Duarte. Eso no es tan fácil, Ramón. Nos vemos el martes.